una regla como sistema abierto que pueda permitir la cuestión de acuerdos, generaríamos una relación pedagógica diferente, o una relación educativa, si se quiere, diferente. Pero es un gran desafío porque no es un punto que se quiera flexibilizar y hablar. ¿Por qué? Porque normalmente las políticas institucionales en el nivel educativo están en el tema de la evaluación. Volvemos a un punto que hemos reflexionado antes, no en el tema de aprendizaje. Entonces, todo esto que está planteando Freire, toda esta reflexión que estamos haciendo, es un desafío de crisis, presentar una cuestión crítica para el sistema actual, que no es solamente de hoy, que es histórico, porque cuando uno piensa cómo nació la escuela, cómo nació la universidad, y bueno, es así, primero la regla, y el deseo está sujeto a la regla. Hoy hablábamos de esto, ¿no? Cuando vos querés, te dicen supuestamente un espacio de creación, cuando vos estás terminando una carrera, es tu tesis, tu proyecto de tesis, tu proyecto de trabajo final. Y no siempre, en verdad, te permiten hacer uso de la creación. Te dicen, sí, queremos que sean creativos, pero tenés este parámetro de creación. Entonces vos decís, ¿hasta dónde es deseo y hasta dónde es deber, digamos, ¿no? Hasta entonces, los temas, por ahí te brindan ellos los temas sin dejarte que vos elijas, digamos, con qué preparar tu tesis, digamos. Justo eso es lo que hablábamos con Maxi, digamos. Sí. Muy lindo lo que usted propone, pero haga esto mejor. O algunos son más sutiles, pero déjelo para después. Ahora yo le sugiero que de manera práctica tome más bien esto, por los tiempos, Ahí no se pone en práctica lo que usted decía hoy, que el autor es el aprendiente. Obviamente que no. Por eso digo que hasta dónde todavía sigue siendo algo desde afuera lo de Freire, ¿no? De fuera del sistema. Cuando veían, ustedes las dos vieron la película, ¿no? Sandra, vos también viste la película. Las dos, ¿cuál de ellas sería? La de, sobre todo la del niño que domó el viento. Sí. Bueno, ese chico en el sistema actual, capaz que... Buenas tardes. Hola, Norma. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bien, disculpe, profesor, que entré recién porque lo que pasa es que le acompañé a mi papá al cardiólogo y estoy viniendo. Así que Natalia disculpen la tardanza. Nos avisó que tenías esa dificultad. Estábamos hablando un poco de Freire en Alicia Fernández, sí. En el libro Los idiomas del aprendiente, en el capítulo 2, donde hablamos del sujeto autor. ¿Sí? Sí. Entonces estábamos enganchando con el tema de la película y yo les decía esto de lo interesante que ese chico de la película, que ahora no me acuerdo cómo era el nombre del personaje, de la película de El niño que domó el viento, sí. Lo más factible es que ahí viene la palabra justa, ¿no? Que lo tengan que disciplinar. ¿No? ¿Por qué? Porque el chico está pensando algo que está ajeno a la escuela actual, que es la realidad y buscar en la institución educativa elementos para responder a lo que estoy sufriendo o a lo que me falta o a lo que necesito. ¿Vieron cuando decíamos... A la realidad de él. Claro. ¿Vieron cuando decía Juan Bacén decía, la escuela enseña para la escuela, no enseña para la vida? Entonces, tal cual, en la película se queda, pero plenamente en claro este proceso, digamos, de negación de el contexto, lo contextual. Ahora, el gran problema que tenemos es que la institución educativa es descontextualizada. ¿Por qué?
porque cuando hablábamos hoy, Norma, hablábamos de la diferencia entre acuerdo y regla, que están también mucho en el derecho, digamos, ¿no? Normalmente lo que se habla más es de regla, de la ley, y cuando uno ingresa a una institución educativa, en realidad hay poco, casi nada de acuerdo, más de regla. Y por eso también hablamos de la idea de disciplina, ¿no? O sea, en la institución educativa está muy en juego el hecho de el niño indisciplinado, ¿no? O sea, como que hay que disciplinar, y cuando uno encuentra, digamos, esto que también dice Vaquero y Terigi, digamos, que hablan de, ¿cómo se llama? La función de alumno, ¿no? O es como que hay una cuestión de sacarlo del lugar de su contexto y enseñarle en un supuesto contexto común, en una supuesta igualdad de derechos, pero que a la vez lo desconfigura de su ser. Es como una irrupción, una violencia, en donde, por ejemplo, esto que podemos decir en geografía, que se hable de algo que de los animales de África, en vez de partir de lo contextual, comenzar con lo que les es cercano, digamos. Hablar, por ejemplo, yo decía, en la sociedad y en la comunidad. Lo que es justamente cuando hablaba de esto, me acordaba de que nosotros en el nivel inicial, generalmente nosotros estamos con el tema del oso polar, y en realidad nosotros tenemos otra fauna en nuestro contexto que los chicos no conocen, y que bueno, que ahora fuimos cambiando de a poco uno va viendo esas realidades y vamos cambiando. El oso O si no, el hormiguero, por muñeco ejemplo, de los nieve chicos no lo también. conocen. Los muñecos de nieve. ¿Qué Que pasa acá con no la fiesta tenemos. de Navidad, por ejemplo? Que nosotros no tendremos, o sea, los carbohidratos que comemos no necesitamos para Navidad en este tiempo, que nosotros estamos en otro lugar donde hace mucho calor. Esos carbohidratos que se comen, que son los pan dulces, la fruta ahuyantada, y todo eso se come en el norte, donde hace un montón de frío, que el organismo necesita un poco más de carbohidratos. Entonces, todas esas cosas que Mentira, Norma. de contexto, está bien, no lo vamos a comer ahora, pero me parece que yo viendo esa realidad, y como le decía el otro día, también comentaba de mi hijo que va a la escuela secundaria. Él me preguntaba por qué él tiene que estudiar Roma, por ejemplo, por qué tiene que estudiar Egipto, y por qué no estudiamos nuestro país. Nosotros tenemos un montón de cosas que no sabemos de nuestro país, de nuestra historia, y que creo que se enseña casi en los últimos años, cuando ya los chicos están cansados, ya no quieren saber nada. Y los primeros años, si bien yo siempre le explico, lo que pasa es que tenemos que tener una cultura general para poder entablar conversaciones, conocer otras cosas. Y sí, me dice mamá, pero ¿y para qué me sirve? Y bueno, es para tener un conocimiento más amplio, pero hay cosas que realmente uno lo va viendo, pero cuando va haciendo una evaluación de cómo va trabajando, el tema del contexto, por ejemplo, y este niño que sufrió un montón, que la política que se estaba realizando en ese país no le daba de comer a la gente humilde. O sea, hubo todo un contexto también del niño que domó el viento. Ahora ya le salí con Sí. eso. La cultura, lo que tenía, lo económico que estaban viviendo, él lo sufría en carne propia porque no comía. Entonces eso también es como que incentivó a él a poder mejorar su situación. Y cuando decía el tema de la escuela, que no lo dejaron entrar porque no pagaban más la matrícula, los papás no tenían para pagar la matrícula.
Entonces, en este contexto de nosotros en la educación también yo pensaba, ¿no? Que no es justo, no hay una justicia social. Hay chicos, por ejemplo, que en la escuela todo el año tuvieron paros, no pudieron aprender, pero otros que sí pagaron pudieron ir a la escuela y pudieron aprender, pudieron tener otros contenidos que no pudieron tener los de la escuela estatal, por ejemplo. Claro. Y me parece que eso es ir en contra del derecho del niño a la educación, que es a nivel mundial, digamos, el derecho al niño. Entonces, todo un contexto que pasó con este niño le dio como fortaleza a él para poder avanzar y para poder desarrollar otra cosa que pueda mejorar su situación. Ahora, en esto es también, en esto que ustedes van a ir haciendo, que tienen que ir haciendo, me imagino que están haciendo, de ir escribiendo el análisis, juntando el texto con el análisis de la película, tienen que ver esa perspectiva de que es lo que, cuando uno se pregunta, bueno, pero este niño, a diferencia de otros tantos, nunca declinó de su iniciativa. Pero ¿cuántos en realidad, ante el segundo no, o dejan la escuela, porque en realidad, sobre todo en este contexto de pobreza, ¿no? Sí. Que en la Argentina lo tenemos, Sí. ¿cuántos deciden, bueno, salen de changarines con el padre nomás porque en realidad lo que le brinda la escuela no le responde a una posibilidad de futuro? Porque está bien, vos podés explicarle al niño que quizás ahora ya esto no es un rédito inmediato. Sí. Le tenés que explicar en la medida de sus posibilidades. Pero también tenés que ir viendo cómo, o sea, puede llevar algo para su contexto de lo que está vivenciando en la escuela. Hay algo que a mí me gustó mucho. Detrás de la pizarra, no sé si la llegaron a ver. No, esa no. Maxi, ¿vos la tenés? La trabajamos el año pasado, ¿no? En esa película, Detrás de la pizarra, por ejemplo, hay una madre que en realidad no, ¿cómo se llama? No le permite ir a clase a la hija, pero es porque es la hija la que le ayuda a, ¿cómo se llama?, a leer. Ella no sabe leer. Ahí te pasé por WhatsApp, Maxi, para compartirlo. Maxi. ¿Recibiste? Por WhatsApp te mandé. Bueno, también para comparar, me parece muy interesante porque ahí vemos, en esa película me parece que podemos sumarla, y va más en función del docente. Ahí podemos ver lo de Freire, todo esto que estamos leyendo, más en función del enseñante. Y cómo se produce algo del orden del enseñaje en una situación que justamente tiene el beneficio de no tener la estructura ideal edilicia, de no tener estructura edilicia y de ser una docente que va a un lugar que en realidad no es escuela, para hacer las veces de escolarización. Entonces me parece importante la creatividad y cómo se pone en acto el llevar adelante esto que por ahí tiene que ver con el sujeto autor, digamos, ¿no? Sí. Así que podemos ir relacionando, vamos viendo la película y vamos escribiendo. Vayan escribiendo reflexiones, no esperen al día de la presentación para escribir. Van haciendo esto, van leyendo y van incorporando otras cosas, reflexiones, ¿sí?
esto de decir, bueno, ¿cuándo en realidad la persona del aprendiente pasa a ser cosificada en la figura del alumno? ¿Cuándo pasa a ser una pieza dentro del engranaje? Bueno, muchas veces tienen que ver con esto que se valora tanto y que se habla mucho, que es cuando se lo disciplina. ¿Qué involucra disciplinar? ¿No es también una figura de colonización? Esta idea de disciplinar al alumno para que sea alumno, no para que sea aprendiente, digamos, ¿no? O sea, la pregunta es, en vez de disciplina, la figura de aprendiente, ¿de qué hablamos? Porque sí sabemos que la figura del alumno va totalmente la idea de disciplina. Yo les dije que era el disciplinar, ¿no? ¿Ustedes saben qué era el disciplinar? Era el látigo con 3 bolitas que se usaba para flagelarse. Con 3 plomitos con un pedacito tipo de anzuelo, que es para sacarse la carne de manera proporcional, digamos, ¿no? Y con eso se flagelaban algunos religiosos, por ejemplo, para purgarse, digamos, para castigar la carne, para mejorar el alma, digamos. Sí, esto más de la clase, de la Edad Media, digamos. En el hombre de la rosa también estaba. En el hombre de la rosa mostraba el tema del sacerdote. No, hace poco hubo un juicio en un monasterio de Entre Ríos que se flagelaban las monjas. No es antiguo, no creas que hay gente que todavía se flagela. Sí. Y a veces no hace falta usar un elemento, sino en forma, ¿cómo es? Psicológicamente uno hace eso. Claro, bueno, ahí tenemos la violencia psicológica, la violencia afectiva, emocional. Cómo generar un anoréxico emocional o cómo generar, digamos, un analfabeto emocional afectivo. O sea, ustedes me dicen, ¿le compete a la escuela? Sí, no es solamente una cuestión que le competa al psicólogo, no, porque entra dentro de la persona todo el hecho de también conectar las emociones, los afectos con el conocimiento. Es más, todos nosotros sabemos que cuando admiramos o respetamos o amamos a un docente, muchas veces tenemos la figura del docente y lo aprendido, porque está conectado con el afecto en la materia. Eso es lo que dice también Alicia Fernández, que justamente yo había sacado ese pedacito porque me gustó, que dice, no aprendemos de cualquiera, aprendemos de aquel a quien le otorgamos la confianza. Totalmente. Entonces, cuando el niño tiene confianza y el docente le da esa confianza, puede aprender con mayor facilidad. En eso, por ejemplo, tomando esto que decís, Norma, cuando también de un tema anterior que vimos que es la orientación vocacional, cuando uno acompaña muchas veces, una pregunta que es necesaria hacer es ¿por qué no te gusta? Y por ahí caemos en que tuvo malos docentes de matemática, y entonces por eso nunca se aproximó a la matemática de otra manera que no sea el rechazo por el profesor. Entonces rechaza la matemática porque en realidad rechaza al profesor. Sí. También, digamos, tenemos que trabajar cuando elige filosofía porque estaba copadísimo el profesor, porque le tocó un profesor como el profesor Keating, o en literatura, que es el de la Sociedad de los Poetas Muertos, le tocó un profesor como Merlí, que te llevó a... Entonces vos también tenés que hacer ese trabajo de ver qué tiene que ver con el afecto de la persona y qué tiene que ver con la materia y la profesión. Eso se hace en orientación vocacional, porque es importante poder configurar de dónde viene este sentimiento de querer esto, que es cuando hablamos de intereses. El interés, nadie
puede medir el interés de lo que desconoce, mide el interés de lo que conoce. Y el desinterés puede ser afectado por una corrección, por algún maltrato que tuvo de ese profesor. Entonces a mí nunca me interesó la historia. Pero fue porque el profesor me maltrató. Pero después, cuando puedo leer la historia desde otro lugar, veo que puede ser lo mío. Entonces, el problema, decía el autor de El mundo de Sofía, no sé si leyeron alguna vez o vieron que hay un libro que se llama El mundo de Sofía. Lo que pueden hacer si quieren es buscar la película que está en YouTube para no tener que leer el libro, digamos. Pero el autor decía, nosotros necesitamos en la educación, en la escuela, más contadores de cuentos, de historias. Gente que nos llame la atención por cómo nos relata esto, ¿no? O sea, y la forma en cómo nos cuenta, cómo lo relata, permite un acercamiento o un alejamiento de la materia. O sea, la idea no es presentar la materia, la idea es presentar un relato. Y pensar en esto que decía, cuán difícil es cuando pensamos que estamos en función de coautores, no de autores. Que la responsabilidad es una responsabilidad sobre todo en la construcción de un conocimiento desde una manera o un modelo, una modalidad dialógica. ¿Cuán difícil es? Porque lo que propone Freire es lo dialógico. Y lo dialógico como función en sí está más en lo que va a aparecer, en lo que se va a descubrir, en lo que va a advenir, no en lo que hay. Con lo cual no está en la planificación ni está en el programa. Porque tiene que ver con lo que se produce. Entonces tendría que haber una estrategia de que exista un esqueleto y que el programa se escriba después que se terminó la materia. No antes. El recorrido que hicimos juntos es este. O sea, nuestro programa en realidad es los viajes que hicimos, un mapa del conocimiento por dónde viajamos, qué descubrimos, qué encontramos, qué valoramos. En nuestro caso, las películas que vimos. Claro. Pero no solamente las películas, porque si las películas, o sea, el ver cómo es un instrumento, un disparador. La película es un disparador para que se produzca algo del orden de la autoría de ustedes. Porque si ustedes van y buscan, que se puede hacer, digamos, en Google, reflexiones sobre la película tal, crítica de la película tal, estamos cagados porque cumplen, pero no reflexionaron. Claro, y en realidad la película sería como una estrategia para poder llegar al objetivo que es el contenido de la materia. Es un disparador, un disparador. La película es un disparador, es un dispositivo disparador. Ahora, fíjense esto que vos decías, Norma. En nosotros está la confianza de que ustedes no van a hacer eso, de ir a buscar el trabajo hecho en algún lugar. Claro. Este punto de confianza tiene que estar. ¿Cuál sería el efecto negativo? Y en realidad nosotros cumplimos con Maxi con lo que hay que hacer. La tristeza va a ser que ustedes no fueron respetuosos de ustedes mismos, de su propia dignidad. En ese caso, los que se cosifican son los que hacen eso. Lo que pasa... Sí, perdón. Sí, no, lo que pasa también es que si bien uno puede leer un resumen, no es lo mismo mirar la película completa, porque con la película uno puede hacer la reflexión paso a paso de lo que también puede relacionar con lo que es la teoría de Alicia Fernández, que es la que nos dieron para hacer una relación, digamos.
Y ahí uno va está esto que buscando vos más. decís, esto norma lo fundamental. Volvemos al punto. En este caso es un diálogo entre los textos, los contenidos, los conceptos que presenta Alicia Fernández, que están en Freire, analizando la película. Sí. O sea, hacemos uso, no es una teoría, ya están haciendo praxis, están filosofando porque están reflexionando. A cada uno, viendo la misma película, leyendo el mismo texto, esto que vos decías, Norma, a mí me impactó esta frase que traigo ahora a compartir, pero a alguno le pudo movilizar una parte de la película, una escena, un momento, un personaje, a otro le puede movilizar un concepto, una frase de Alicia que al otro ni le tildó, ni lo vio, ni lo registró. Entonces ahí está en cómo se pone en juego el saber. La interpretación de cada uno va a ser diferente, digamos. Siempre interpretamos, sí. Y la diferencia es la riqueza. Y la participación es lo que hace que se ensanche el escenario y se multiplique la escena. Sí, muchas veces cuando uno mira la película, puede en esto de enriquecernos cuando vamos dialogando, uno puede mirar algo en específico de la película que el otro no lo, como decía, no lo registró. Exactamente, sí. Y de eso se trata. Por eso a mí me parece muy interesante, porque después la otra que ustedes utilizaron es la inteligencia atrapada, pero bueno, fíjense lo que dice, ¿no? Página 83 dice, el jugar como posibilidad de relatarse, entre paréntesis, e inventarse historias y personajes pasa a primer lugar. Construirse un pasado es un trabajo de poner en memoria y de poner en historia. Resaltemos la expresión de poner en, gracias al cual un tiempo pasado y definitivamente perdido puede continuar existiendo psíquicamente. Sin recordarse, no hay recuerdos. Por eso la memoria de las máquinas es una memoria fría. Sin autor que se recuerde, recordando. O sea, la idea del autor y la idea del propósito de por qué las máquinas no tienen historia. Sobre todo, todavía no llegó Terminator, digamos, ¿no? Pero las máquinas no tienen historias, los seres humanos sí. Y es importante en esto justamente lo que hoy estábamos hablando de qué me interesa de mi historia. Por ejemplo, no es lo mismo en esto que vos decías también, Norma, y en esto me va a ayudar, tiene más experiencia Maxi, de que nos relaten una historia, digamos, iberoamericana, una historia hispanoamericana, ¿sí? A ver que en realidad no es que, por ejemplo, un clásico, los pueblos originarios no eran vagos, ¿no? Hay un relato que supuestamente, viste, no, la gente de ahí, la gente nuestra es vaga, no sabe trabajar, no le interesa trabajar. Por eso vamos a tratar de contratar japoneses, viste, porque ellos sí saben lo que es trabajar. No, a mí me pasó cuando me fui a Ñatuya, que yo le pregunté al obispo en ese momento, era Monseñor Urión, el obispo, le digo, padre, no puedo comprender que no planten un árbol y que, o sea, se vayan moviendo alrededor de la casa en donde está el sol y ahí tomen mate, digamos. Y me dice, no, lo que pasa es que acá también tenemos problemas con las vinchucas. Y entonces acá, o sea, talan todo y ponen a los humos, nosotros le damos cal para que pinten su casa. Y porque, digamos, como las casas son de adobe, las bichucas ponen huevo ahí y bueno, y Añatuya son lugares que tienen más esta enfermedad, ¿cómo se llama? El Chagas. Chagas.
Chagas. El Chagas. Chagas, ¿sí? Entonces, pero bueno, y también vos cuando vas ahí, ¿qué miércoles? ¿Querés salir a las 2 de la tarde en Añatuya y ves que las lagartijas andan con alpargata y sombrero? ¿Entendés? O sea, porque se queman hasta... No es que corren rápido, porque no, corren para no cocinarse en el asfalto, del calor que hace. Entonces, también, ¿cómo no vas a evaluar el contexto? Tenés que evaluar el contexto. ¿Cómo vas a dar una charla a las 2 de la tarde en Añatuya? ¿Sí? Además que recién siglo XXI comenzaron a tener agua potable. Es una locura pensar eso. O sea, con la riqueza de agua que hay, porque ellos tienen, ¿cómo se llama el agua? Tiene, no me sale ahora, estoy medio lelo. No pueden consumir el agua de pozo ellos. Entonces, el obispado regalaba agua en pleno siglo XXI. No sé si arsénico tiene el agua. ¿No? Entonces también, cuando vos me decís, bueno, sí, me hace acordar lo de Añatuya por el tema del chico que también el problema era que no tenían agua. ¿No? Los viejos sacerdotes que decían primero la mástica y después la mística. Yo no le puedo hablar de Dios con el estómago vacío a una persona. Así que primero la mástica, que mastiquen algo primero y después la mística. En esta película, detrás de la pizarra muestran eso, ¿no? O sea, ¿cuántas veces nos encontramos con chicos que se dormían o se desmayaban en la clase porque estaban anémicos o tenían hambre? Hoy en día nosotros nos llegan los niños a las 1:30 de la tarde diciendo que le duele la panza porque no comieron. O sea, es una situación que decimos, estamos en el 2021, hay un montón de ayuda supuestamente del gobierno, pero llegado el momento hay niños que vienen al jardín y no toman ni la leche, no comen al mediodía, pero también yo pienso que yo siempre le digo a las chicas, es una cultura que se tiene me levanto a las 11 de la mañana y le traigo, y no sé qué voy a hacer un día, le cuento algo que me pasó, ¿no? Una portera me llama a las 12 del mediodía, entraba a las 1, una becada era, no portera. Y me dice, señor, no voy a ir porque estoy buscando qué darle de comer a mi hijo. A las 12 del mediodía estoy pensando para darle de comer. ¿Te parece? Le digo que a las 12 del mediodía. O sea, si sos un poquito más responsable, le decía yo, te levantás más temprano. O sea, pero no a las 12 del mediodía cuando el nene entra a las 1 de la tarde a la escuela. Entonces, esto, por ahí digo, una comodidad. No sé si es una cultura del dejar y no preocuparme, del facilismo, de la comodidad. No sé qué pensar, porque la verdad que por ahí llegan tantas situaciones que uno dice, pero ¿y si tenés un sueldo? Estás cobrando una asignación universal. ¿Cómo puede ser que un niño hoy no coma llegando a las 1 de la tarde en el jardín? Bueno, ahí sí tenemos que trabajar otras cosas, que es que ver si los fondos que se destinan para lo que es, digamos, ¿no? Es todo un tema, y es todo un tema porque cómo salirnos de una figura, de un gobierno paternalista, no paternal, no es lo mismo. Paternalista es comunismo, que es en realidad de dependencia, digamos, ¿no? Sí. ¿Cómo generar otro tipo de solventar el hecho de que uno pueda ser proactivo y ser generador de dignidad, ¿no? O sea, por eso también no es darle plata, es generar trabajo y darle trabajo para que
él sienta que participa de la adquisición de eso, no que se le regala, porque si no, en realidad se lo transforma en miserable, no pobre. Claro, es como dice el refrán también, no le des pescado, enséñale a pescar. Claro, pero ahí está, ahí en eso hay que hacer algunos ajustes, que es lo que falta, el compromiso de que yo no le puedo dar la consigna, tengo que enseñarle a pescar. ¿Me explico? Porque está buena la frase, pero normalmente ¿qué se hace? Se tira la frase esperando que alguien se haga cargo de enseñarle a pescar. Entonces, normalmente el Estado es una figura abstracta. ¿Sí? O sea, la pregunta es, ¿quién se va a hacer cargo de la enseñanza? Porque muchas veces es, el Estado se tiene que hacer cargo. Y por ahí uno lo escucha que todos lo dicen, hasta los mismos gobernantes o políticos. Lo gracioso es que los políticos que dicen que cuando llegan al cargo, que tienen que hacerse cargo, nadie se hace cargo. No. Pero digamos, también es una consigna de ver, la pregunta es, ante este problema, ¿cuál es mi grado de responsabilidad como ciudadano? Y ahí viene la cuestión también de generar dentro del ambiente educativo una disposición a la cooperación. ¿Por qué? Yo tengo que sentirme responsable del dolor de mi hermano. Si mi compañerito tiene hambre, yo tampoco puedo estudiar. Así debería ser. Entonces genera una conciencia de cooperación, de reflexión. Bueno, ¿y cómo participo? ¿Qué hago, digamos? ¿No? Bueno, todas esas cuestiones que son cuestiones que me parece que llevan a una reflexión importante, digamos, ¿no? Por eso digo, este es un problema que no es solamente crear un molino para que se haga el agua. ¿Sí? Hay que ver todo lo otro que rodea el proceso para llegar a esto. ¿Sí? Y esto a mí me parece interesante el cómo, si vos no sabés, que esto es lo que la educación propicia, si vos no sabés, si no te regalan este maravilloso don del conocimiento o de los libros, vos no podés distinguir que tenés recursos al lado tuyo. Porque la ignorancia de algo muchas veces no es que no tengo, sino que no puedo ver que lo que tengo y que puedo usar. Entonces el conocimiento también te permite descubrir que esto no solamente puede servir para sostener una lámpara, sino que también sirve para leer. No son hojas que sirven para hacer un asado. Hoy me pasó. Voy a contar algo también que me pasó y que bueno, yo me sentí bien. Tuvimos un caso de una mamá que vino de Buenos Aires. La mamá había tenido hace un montón de tiempo ya violencia de género. Un día llegó al jardín a la siesta, realterada la mamá, porque había discutido con su pareja. La pareja le había gritado, le había insultado. Bueno, entonces nos sentamos con la docente y les empezamos a explicar que en realidad esto es una violencia verbal, una violencia física, que ella tiene que denunciar, porque también están los niños de por medio. Teníamos un nene de salita de 4 que estaba viviendo esa situación. Hoy viene la mamá a pedirme el pase y me dice, señor, yo le agradezco porque gracias a que ustedes me hablaron y me explicaron, yo pude hacer la denuncia. Entonces, si bien es una situación bastante problemática, pero uno a veces se siente confortada porque esto de leer, de poder reflexionar, también ayuda a que uno pueda darle un consejo, pueda orientarlo a otra persona que necesita. Y bueno, esta mamá hoy se animó a hacer una denuncia de violencia de género
Y bueno, y hoy vino a buscar los papeles de su hijo, ¿no? Entonces nos agradeció, me agradeció a mí, a la docente, que gracias a que nosotros la acompañamos, porque en el momento que estaba, primero tenía que decidir ella qué hacer. En el momento no decidió, pero sí nosotros hablamos mucho con la docente y le hablamos a ella. Bueno, le aconsejamos que en realidad tiene que hacer la denuncia, Claro. que ella tiene que velar por ella, por su salud mental, por su salud emocional, y que ella tiene que estar bien por sus hijos, y que los hijos también están viviendo una violencia en su casa. Entonces, bueno, eso es parte de lo que uno a veces le reconforta, el poder dar consejos, pero esto no solamente es dar un consejo, sino tener el conocimiento también para poder hablar, porque muchas veces uno tiene que saber y buscar las palabras adecuadas para poder llegar a otra persona. Sí, totalmente. Y ahí viene algo importante que está en común entre salud y educación. Uno no puede generar, hacer uso de lo que aprendió sin involucrarse. ¿Sí? O sea, un educador de vocación, un médico, un psicólogo, no puede no involucrarse. O sea, no podés ser objetivo, no podés estar anestesiado. Si no llegás a conectarte con el aprendiente como persona, en realidad estás haciendo circular una letra que pasa de un texto a otro, nada más. Es lo más informático posible, digamos, lo más robótico posible. Es como trasladar de un disco duro a otro disco duro información. El educador se involucra, el educador se emociona. Si no le afecta, no está en función de un educador. O sea, te tiene que afectar el otro. Si no te afecta, no hay un compromiso. ¿Y por qué? Y ahí venimos a que las emociones, los afectos y el conocimiento hacen que se transforme en saber. Si no es información o deformación. Sí. Hay algo que me quedó dando vuelta por la cabeza de Alicia Fernández y la anoté. Son 2 preguntitas que dice, ¿dónde está la sabiduría que perdimos con el conocimiento? Sí. ¿Y dónde está el conocimiento que perdimos con la información? Me quedó ahí dando vuelta y lo estoy pensando todavía. Bueno, es lo mismo de cuando decimos que ojo que la figura del alumno no mate a la persona del aprendiente. Esa es mía. No es de Freire ni de Alicia. Esa es mía. Sí. Y otra de las cosas que también, yo fui sacando distintas cosas que lo que me fue llegando, digamos. Hay otra frase que decía también, simplemente nuestro joven investigador descubrió tempranamente que todo saber es fragmentario y que en cada peldaño del camino del conocimiento queda un residuo no resuelto. Eso también estaba dentro de la bibliografía y me quedé pensando porque con el tema de las preguntas, cuando hablaba también Alicia Fernández del tema de las preguntas, del saber, que no todas las preguntas tienen respuestas y que no todas las respuestas son asertivas para la persona que la recibe
y que siempre las personas van buscando mucho más respuesta a veces para poder lograr un conocimiento, ¿no? Sí. Pero las otras preguntas todavía están dando vuelta. Yo creo que ahí volvemos a la cuestión de lo antropológico, ¿no? La condición del aprendizaje está en función de la condición humana. El ser humano es un ser perfectible, un ser siendo, un ser en tránsito, ¿sí? Entonces, el conocimiento nunca es un conocimiento acabado, porque el ser humano es un ser inacabado. Entonces, lo que propiciamos, por eso está tan conectado con la filosofía, no es la obtención de algo acabado, sino la condición más bien de investigadores, de buscadores, de enamorados. Por eso esta invención que es el amante del saber, que es el filósofo, no es alguien que sea el saber, ni es alguien que haya atrapado el saber, sino que siempre está coqueteando con el conocimiento para poder estar cerca. Pero lo que podemos es estar cerca del conocimiento y del saber, pero no tenerlo totalmente. Así que coqueteen, por favor. Bueno, estimados, ¿nos vemos el viernes que viene, Maxi? Yo voy a estar de examen, así que tenemos un inconveniente, solo quería charlar con vos ahí. ¿Querés que cambiemos el día? Posiblemente sí lo cambiamos. Bueno, tirame posibles días y horarios. Dale, confirmamos ¿Okay? Con los chicos. Bueno, y le sumamos entonces la película Detrás de la Pizarra a esto que estamos haciendo, ¿sí? Le añado también ahí en el aula, digamos, para que esté a mano. O sea, yo lo que decía es, en las otras dos películas estamos más en la figura del aprendiente, ¿sí? Claro. En Detrás de la Pizarra vamos a ir a esto que venimos trabajando en la figura del enseñante. ¿Ok? Sí. Bueno, buen fin de semana. Una sugerencia, hay hoy vos lo mencionaste a Pichón Rivière, hay un artículo chiquitito, porque después mencionaste a Teriz y a Vaquero también. Hay un artículo chiquitito que se llama ¿Por qué fracasan tan poco los niños o los estudiantes? O algo así se llama. ¿Por qué fracasan tan poco? Y los dejo como sugerencia porque me pareció apropiado. En donde, ¿Lo tenés? ¿Lo tenés? Sí. Un poco. Bárbaro. Hace un punteo de decir, diferentes situaciones en las cuales se presenta lo que vos mencionaste hoy también como el oficio o el rol del alumno. Que tiene que ver ellos hablan, Terilla y Vaquero hablan del oficio alumno. Exacto. Que tiene que ver muchas veces también, es decir, con lo que en este caso ofrece o presenta el enseñante en escuelas, digamos, si lo ponemos en este caso en particular, con un ambiente descontextualizado, lo que ofrece la escuela. Y entonces, bueno, cómo eso, siendo un montaje, digamos, para lograr ciertos aprendizajes que a veces se puede dar y a veces no, pero que de alguna manera no es un entorno natural de aprendizaje, sino que es parte de la construcción de lo que es cultural, social, histórica, que es la escuela, pero también los oficios, digamos, de la enseñanza, digamos, y que le requieren sobre todo en este caso creo que hace referencia a los niños, que es el primer contacto, digamos, el inicio de la escolarización, con formas de aprender que están totalmente desvinculadas de las previas, digamos, y que supone incluir un vocabulario, es decir, nuevo, incluir prácticas que, es decir, no, los exámenes, las pruebas, las tareas, los trabajos prácticos, etcétera, etcétera, un conjunto de ejercicios que al final, digamos, ponen en cuenta y dicen, bueno, no teniendo experiencia previa en todo esto, que terminen de alguna manera atravesándolo de manera exitosa, significa que, es decir, independientemente de a cuántos le vaya más o menos mal, siempre hay un margen alto de éxito, digamos, en función a lo que se les pide.
Así que eso me parece muy interesante, digamos, en esto. Sí, esto que vos dijiste me parece importante pensar, qué importante sería como política educativa pensar una ecología de aprendizaje. Como algo más global que involucra el contexto, que involucra la relación, que involucra lo edilicio, que involucra las condiciones de esto que veíamos de alimentación, de lo primario que se necesita para poder, digamos, generar un ambiente, una ecología propicia para el aprendizaje continuo. Buenísimo. Bueno, nos estamos viendo, estamos en contacto. ¿Vos mandás eso así? Sí, Vale. y hacemos, calculo yo que jueves podría ser. Bueno. Depende también por ahí si vos no tengas ningún inconveniente. ¿Sería jueves a qué hora? El mismo horario, 19 horas. Bárbaro. Bueno, anoto por ahora y cualquier cosa vos me decís, cambiamos. ¿Está? Sí, a ustedes les comparto en el grupo, sí, cualquier cosita. Algo para decir, los jueves tenemos lengua oral, desde comunicación desde las 19 hasta las 20. Así podemos problematizar juntos quizás. Pero tenemos el martes también con el profesor. No, martes y jueves tenemos. Está interesante el ver, porque psicolingüística, bueno, me invitaron justamente a dar un tema y además doy sistémica, que uno de los temas es comunicación justamente. Así que podemos hacer un diálogo quizás también, no hay problema. Bueno, vemos entonces eso y charlo también en todo caso con el profe de comunicación. ¿Está? Buenísimo. Bueno. Nos vemos. Chao, chao. Buenas noches, profesor. Buenas noches, chicas.